Gran parte de los adolescentes quieren conseguir pronto su independencia y la tan soñada libertad. Pero vivir ese ideal es cada vez más difícil en un mundo que se muestra hostil. Un día de junio de 2015, una joven sueca de apenas 17 años trabajaba en la cafetería con el objetivo de juntar dinero para viajar por el mundo. Sin embargo, en el primer día en que regresaría sola a casa, fue atraída o arrastrada a una trampa mortal. Desaparecida misteriosamente, la búsqueda de la chica movilizó a cientos de personas en toda la ciudad. Las pistas encontradas por la policía iban desde cosas simples, como el celular roto, la cartera con documentos, ropa, así como también evidencias escatológicas y vulgares, como heces del agresor y varios chorros de semen encontrados en una de las paredes del lugar del crimen. Hoy ustedes conocerán el caso de Lisa Holm. ¿Cómo está el verano en Brasil? Debe estar cada vez más caluroso como siempre, ¿verdad? Voy a llegar en mayo para visitar a mi familia y algunas otras ciudades, y como siempre, necesito usar ropa práctica y cómoda, y al mismo tiempo bonita. Claro que voy a ir con Insider. Como ya mencioné en otro video, pero no está de más reforzarlo aquí, la practicidad de las prendas es increíble. Gracias a la tecnología con la que están fabricadas, se desarrugan en el cuerpo con el propio calor corporal. Solo tienes que sacarlas de la maleta y ponértelas sin preocuparte. Además, por el hecho de que son ligeras y minimalistas, pocas prendas ofrecen más opciones, ya que pueden usarse en diferentes ambientes, desde un paseo casual hasta una cena especial. Y para las mujeres que quieren llegar causando sensación este verano, tengo un consejo súper bueno. Bikinis y trajes de baño hechos con telas. Yamaid, con biomasa de maíz, resistentes al cloro, no pierden el color, tienen protección, UV50 secado rápido, con comodidad absoluta y accesorios bañados en oro de 24 quilates. Con las prendas Insider enfrentas las altas temperaturas con practicidad, estilo y tecnología en cualquier momento del día y en cualquier lugar. En este mes de febrero, el cupón Archivo Misterio te da 12 de descuento, que es acumulable con las ofertas ya presentadas en el sitio. Para comprobarlo, solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado, y al hacer clic en el enlace, el cupón ya se aplica directamente en el carrito. Misteriosos, echen un vistazo a las prendas que ofrece el sitio, que seguro alguna les va a gustar, y aprovechen esta oportunidad de descuentos con mi cupón Archivo Misterio, para que entren con estilo en este verano. Haz clic en el enlace y aprovecha. Mensajes dados, entonces vamos al caso de hoy. Lisa Helena Holm nació el 7 de febrero de 1998 en la ciudad de Skövde, en Suecia. Ella tiene una hermana mayor, y tanto los nombres de sus padres como el de su hermana no fueron divulgados debido al deseo de privacidad de la familia. Eso es bastante común en algunos países aquí de Europa, donde, cuando se solicita, la privacidad de las familias de las víctimas es respetada, especialmente en casos tan trágicos como este. Lisa creció en un barrio tranquilo, en una pequeña comunidad del interior, y tuvo una infancia muy agradable, ya que sus padres estaban presentes y llevaban una vida estable. Como cualquier adolescente, ella pasaba buena parte del tiempo con sus amigas, conversando, tomando fotos y haciendo videos para subir a internet. Ella vivía en una región algo aislada, rodeada de bosques y con mucha nieve en invierno, y durante muchos años, Lisa tuvo el sueño de vivir en otro lugar. Cuando terminara la escuela, ella quería mudarse a Australia, donde planeaba estudiar arquitectura. El deseo de estudiar en el extranjero venía de la pasión que sentía cuando viajaba con su familia a algunos países de Europa de vez en cuando. Pero el proyecto para Australia no sería fácil de costear y por eso ella sabía que necesitaba ahorrar dinero. En el verano de 2015, a los 17 años, Lisa decidió buscar trabajo y consiguió un empleo de medio tiempo en una cafetería. Ese café, vale la pena explicarles, no era un local fijo en la ciudad. Era como una panadería artesanal que funcionaba en un remolque y en un terreno amplio. Y ese lugar quedaba a más o menos 40 minutos en coche. Lisa fue contratada por la dueña del lugar, que tenía a otros 3 empleados, el panadero y 2 dependientas más. Los 4 trabajaban juntos.
La rutina de la joven era, además de atender los pedidos, ayudar en pequeñas tareas de limpieza y algunos días cerrar el establecimiento. No era un trabajo pesado, principalmente porque se turnaban entre ellos. El 7 de junio, más o menos un mes después de empezar a trabajar, Lisa decidió que quería ir a la cafetería en su scooter. A sus padres no les gustó mucho la idea, ya que el lugar estaba un poco lejos. Siempre eran ellos quienes solían llevarla y recogerla del trabajo, pero ese domingo ella insistió en hacer el recorrido sin ellos. Lisa quería aprovechar esta nueva etapa, el comienzo de su vida adulta, y sentir un poco de la futura independencia. Alrededor de las 6:30 de la tarde, los empleados del café ya se habían ido, al igual que la jefa de Lisa, y ella se quedó ahí porque, según el turno, a ella le tocaba cerrar el establecimiento ese día. Al terminar las tareas, Lisa le envió un mensaje a su papá avisándole que ya estaba saliendo. Sin embargo, pocos minutos después, su celular volvió a sonar. Era Lisa otra vez, pero esta vez ella no le dijo nada directamente, y la llamada también tenía mala señal. Desde lejos se podían escuchar dos voces, la de Lisa y la de otra persona, pero él no podía distinguir de qué estaban hablando. Por más que lo intentara, el sonido se iba haciendo cada vez más distante, apagado, hasta que la llamada se cortó. Él pensó que Lisa había puesto el celular en el bolsillo, sin bloquearlo, y sin querer, el aparato hizo esa llamada. El detalle es que hasta hoy no se sabe con certeza exactamente cómo sucedió eso, pero con los hechos que voy a narrar ahora es muy interesante. Indica que esa llamada fue una petición discreta de ayuda. Pasó una hora y a las 7:30 de la noche, Lisa aún no había llegado a casa. Sus padres, preocupados, no esperaron ni un minuto más, se subieron al auto y condujeron hasta la cafetería, atentos a la carretera, temiendo que ella pudiera haber sufrido algún accidente. Pero durante todo el camino no hubo ninguna señal de la niña. Llegaron a la cafetería cerca de las 8 de la noche, y el lugar estaba cerrado. Como era verano en Europa, el cielo todavía estaba claro y pudieron ver todo a su alrededor. Al bajar del auto, vieron su scooter estacionada, llamaron a Lisa, pero todo estaba en silencio. No había nadie en la zona. Entonces llamaron a su jefa, que llegó al lugar en pocos minutos. Ella dijo que la última vez que habló con Lisa fue horas antes de que el establecimiento cerrara, y aún así por teléfono. Nuevamente, todos intentaron llamarla, pero el teléfono solo sonaba apagado. Del estado de preocupación y dudas, la familia pasaba lentamente al inicio de la desesperación. Después de hablar con otros compañeros e incluso buscar a la niña por casi toda el área, cuando miraron bien su scooter, vieron que la llave todavía estaba puesta. Juntando ese hecho con la llamada extraña, la primera hipótesis que surgió, aunque no querían creerlo, era que Lisa podría haber sido secuestrada. Entonces, a las 9 de la noche, menos de una hora después de haber llegado, llamaron a la policía. Las autoridades llegaron, iniciaron un interrogatorio rápido con los que estaban presentes, hicieron nuevas búsquedas en el lugar, alrededor del café, pero la niña no fue encontrada. Así, a la mañana siguiente, Lisa fue oficialmente declarada como desaparecida. Las búsquedas continuaron con más empeño, con perros rastreadores e investigadores yendo de puerta en puerta en la región. Además, incluso se utilizó un helicóptero para sobrevolar el área. La conmoción fue tan grande alrededor de las ciudades vecinas que decenas de personas vinieron de lejos y se ofrecieron como voluntarios para ayudar en las búsquedas. Hasta el día 10 de junio, 3 días después de la desaparición, poco se había encontrado. Tarjeta del metro, recibos de la cafetería, la pantalla rota del celular. Otras partes del mismo celular también estaban rotas, que, en este caso, era el celular de Lisa, y también las llaves de la casa y la identificación. Todo eso reforzaba la idea de que realmente había sido llevada por alguien y que los objetos fueron arrojados mientras caminaban por el trayecto.
El día 11, un joven llamado Neridius Bilevitius, de 35 años, que trabajaba en una hacienda cercana, pero que ese día estaba prestando servicio en el granero frente a la cafetería, encontró un guante de motociclista ahí dentro y lo entregó a las autoridades. Ese guante formaba parte del equipo de seguridad de la scooter de Lisa. La policía ya había revisado el lugar el primer día y no había encontrado nada, pero con este nuevo hallazgo decidieron hacer un anuncio. En una inspección mucho más minuciosa, encontraron nuevas pistas impactantes. Un arete de perla que ella solía usar estaba tirado en el suelo. El tubo, en la parte superior, que estaba cubierto de polvo, tenía una pequeña parte con el cable eléctrico amarrado y cortado, y alrededor del cable había marcas de manos, como si alguien recientemente hubiera amarrado eso ahí. En el suelo, justo debajo de ese punto, había cabellos de Lisa. En un rincón apartado había heces humanas. Eso llevó a la policía a teorizar que la persona responsable por la desaparición, en algún momento, se puso nerviosa o ansiosa y terminó defecando en el lugar. En la pared debajo de una ventana que daba vista a la cafetería, la policía encontró varias salpicaduras de semen, muy secas, pero aún así fue posible recolectar muestras para análisis de laboratorio. La policía también teorizó que el criminal vigilaba a las chicas del café y se aliviaba mientras las observaba. El 12 de junio, a medida que se ampliaba el radio de búsqueda, los investigadores llegaron a una hacienda. Fueron recibidos por 3 encargados, 2 hombres y una mujer, y todos eran extranjeros. Eran los hermanos Neridius y Aivaras y la esposa de Neridius, Daiva. Todos eran de Lituania. Y Neridius era el joven que había encontrado el guante en el granero frente a la cafetería. Ninguno de ellos hablaba sueco, solo lituano y un poco de inglés. Los 3 negaron la entrada de las autoridades al área, alegando que otros policías ya habían pasado por ahí. Pero el oficial responsable dijo que nadie había pasado todavía, porque si eso realmente hubiera sucedido, él lo sabría. Por pura ingenuidad e incluso ignorancia por parte de la familia, ellos no sabían que, para que la policía pudiera entrar en un área privada, necesitaban una orden judicial. Y por no saber eso, uno de ellos terminó autorizando y los policías revisaron todo. Y para sorpresa de todos, el casco, la chaqueta de protección y los audífonos de Lisa fueron encontrados escondidos debajo de ramas secas. Además, en el terreno había un tráiler abandonado, con maleza alta alrededor, pero algo llamaba la atención. La maleza frente a la entrada estaba aplastada y parte de las plantas estaba atrapada hacia el interior por la rendija inferior de la puerta. Es decir, alguien había entrado ahí recientemente. Al abrir el lugar, sintieron un fuerte olor a carne podrida. Adentro había varios armarios, algunos de ellos específicos para vestidor, donde los empleados podían guardar su ropa durante el cambio de turno. Pero como dije, era un lugar abandonado y todo estaba vacío, excepto por un solo armario que estaba lleno de ropa sucia. Al quitar esa montaña de telas, los policías encontraron el cuerpo de Lisa al inicio del proceso de descomposición. Ella estaba semidesnuda, con la blusa levantada y el pantalón bajado, dejando a la vista solo su ropa interior. También tenía las muñecas atadas y un cable eléctrico en el cuello, del mismo tipo que se encontró en el granero. Neridius, Aivaras y Daiva fueron detenidos y enviados a la comisaría. Durante los testimonios, los 3 dijeron que se mudaron de Lituania a Suecia en busca de trabajo y que básicamente trabajaban como peones, haciendo un poco de todo, desde reformas hasta el cuidado de animales. Ellos eran como los encargados de la granja y el propietario vivía en el centro de la ciudad. Todos proporcionaron coartadas poco satisfactorias, diciendo que estaban en casa la noche de la desaparición, pero no presentaron ninguna prueba de ello.
Ellos solo eran la coartada del otro. Se tomaron muestras de ADN y todos fueron mantenidos en prisión preventiva. El resultado de la autopsia reveló que, aunque afirmaron que ella fue colgada por el cuello con el cable eléctrico en el que fue encontrada, la causa de la muerte fue asfixia mecánica. Otra persona la había asfixiado antes de colgarla. Sin embargo, a pesar de haber sido encontrada prácticamente sin ropa, se constató que no había sufrido abuso sexual. Y la policía seguía suponiendo lo que pudo haber pasado. Hasta ese momento, pensaron que el agresor usó a Lisa como una obra de arte o un trofeo para ser apreciado, dejándola colgada mientras la observaba. En la ropa y en el cuerpo de la víctima se recolectaron muestras de ADN debido al sudor del agresor, y los lugares con mayor concentración eran los brazos y la boca. Todo fue enviado al laboratorio para ser comparado con el ADN de las heces, así como con el de los 3 sospechosos lituanos. Cuando salieron los resultados, todo apuntó a ser compatible solo con una única persona: Neridius. El semen en la pared, las heces en el granero, el hilo de la tubería tenía ADN dejado por él, probablemente de la mano, así como también era su ADN el que estaba en el cuerpo de Lisa. Con eso, después de 18 días en prisión preventiva, su hermano menor y su esposa fueron liberados. Cuando se enteraron de eso, Aivaras pidió hacer una nueva declaración. Él dijo que el 7 de junio Neridius no estaba en casa entre las 6 y las 7:45 de la noche. Cuando llegó, mostró un comportamiento extraño, algo eufórico, y fue inmediatamente a bañarse y puso la ropa a lavar. Agregó que, en cuanto los 3 vieron a la policía llegar a la hacienda, Neridius les comentó rápidamente que los oficiales estaban ahí por la chica desaparecida. Y como ya habían sido víctimas de xenofobia antes, por ser inmigrantes, sería mejor que todos dijeran lo mismo: que estaban en casa esa noche. Así serían la coartada uno del otro y evitarían la posibilidad de ser usados como chivos expiatorios. Cuando fueron arrestados, Aivaras y Daiva imaginaron que estaba ocurriendo exactamente lo que intentaron evitar: ser señalados como culpables de algo que no hicieron. Pero después del descubrimiento de la policía, Aivaras ya no tenía manera de ocultar esa información. Y, aunque ahora ellos pasaran a servir como testigos de cargo, la policía ya tenía pruebas suficientes para llevar un caso sólido ante la justicia. Neridius, por su parte, siguió negando cualquier implicación en el crimen, y, incluso, dijo que nunca había visto a Lisa en su vida, llegando incluso a llorar mientras afirmaba repetidamente que nunca le haría daño a nadie. El juicio comenzó en noviembre de ese mismo año, 2015, y como Neridius se declaró inocente, sus abogados llegaron a alegar que su hermano podría ser el verdadero culpable, afirmando que el acusado había sido víctima de una conspiración y que su ADN fue plantado intencionalmente en la escena del crimen. La fiscalía presentó la siguiente teoría sobre los hechos. Neridius habría abordado a Lisa a la salida de la cafetería, la llevó contra su voluntad hasta el granero, donde intentó abusar de ella. La joven luchó mucho y resistió valientemente, incluso hiriendo el brazo del agresor, lo que lo habría frustrado y culminó en su asesinato. Después, él la habría colgado de la tubería y la habría usado como objeto de contemplación, mientras, al mismo tiempo, se aliviaba. Después, él la retiró de la tubería y la escondió, y en algún momento, por nerviosismo, terminó defecando en el lugar. Después, él fue caminando hasta la hacienda, momento en el que tenía las pertenencias personales de Lisa, y fue deshaciéndose de los objetos, rompiendo y quebrando lo que podía, y los fue tirando de una manera para intentar simular un secuestro o tratar de despistar a la policía. En la hacienda, él tomó el auto del lugar,
regresó al granero para buscar a la niña y la llevó hasta el tráiler abandonado donde la escondió. El veredicto llegó en febrero del año siguiente, 2016, donde Neridius fue considerado culpable y condenado a cadena perpetua. Neridius fue mantenido en una penitenciaría de clase 1 que es para personas extremadamente peligrosas. A pesar de eso, en comparación con otras prisiones alrededor del mundo, es extremadamente cómoda, organizada, limpia, con un sistema que valora los derechos humanos. Él solo no imaginaba que vivir en un lugar así sería tan terrible como enfrentar incluso la pena de muerte. Una prisión de máxima seguridad comúnmente alberga a los peores criminales del país. Y como muchos de nosotros ya sabemos, en la ley interna de las prisiones, normalmente ser arrestado por robo, tráfico, agresión física, golpiza e incluso homicidio. Está bien, pero abusar de alguien, especialmente de un menor de edad, es imperdonable. Y por eso, Neridius empezó a sufrir diversas violencias. No solo era golpeado constantemente, sino que también era sometido a torturas y abusos. Siempre lo llevaban a la enfermería, pero una vez tuvo que ser llevado al hospital porque sus heridas iban empeorando y apenas tenía condiciones para recuperarse de ellas. De ese modo, la única solución que encontró la prisión fue aislarlo en una celda de aislamiento, donde habría permanecido durante meses, evitando así el contacto con los demás. En esa situación, su abogado solicitó la deportación a Lituania. La solicitud fue aceptada y en 2017 él regresó a su país de origen. A pesar de ser transferido para evitar conflictos, Neridius siguió sufriendo agresiones de otros reclusos de su propio país. El 3 de agosto de 2022, Neridius fue brutalmente atacado. Alrededor de las 6 de la tarde, él y otro recluso llamado Roberto Rowley Raulianas se involucraron en una pelea, cuando en esa ocasión Roberto le cortó el cuello a Neridius con un cuchillo improvisado que tenía escondido. A pesar de que los policías tomaron todas las medidas para intentar salvarlo, no fue posible detener la herida y Neridius se fue de arrastre para arriba. La familia de Lisa no comenta públicamente sobre el hecho, pero algunas personas cercanas dicen que el sentimiento que tienen es que finalmente se hizo justicia.